Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar con las clases de Física 1 del grupo G. En la clase pasada habíamos visto ya vectores en el plano, o sea, en los ejes X y Y, donde habíamos realizado algunas operaciones con estos vectores y también hemos aclarado precisamente con ejemplos. Bien. En esta clase vamos a ver ya la parte de vectores en el espacio, o sea, significa eso en 3 dimensiones. Si la primera clase habíamos visto solamente en los ejes X y Y, esta vez vamos a incorporar un nuevo eje que es el eje, en este caso, Z, ¿no? Bien, entonces acá inicialmente, bueno, coloco como subtítulo vectores en el espacio. Por ejemplo, un vector vamos a asumir que está dado con las componentes 2i más 4j y más 3k. En este caso, i, j y k son los vectores unitarios, los cuales están en los ejes x, y y z respectivamente. Ahora bien, en función de este vector con estas componentes que se está indicando, acá podemos trazar precisamente las coordenadas X y Z, ¿verdad? Acá está el eje X, eje y el eje Z. Ahora bien, los vectores unitarios, tal como habíamos indicado en la clase pasada, ¿no es cierto? Son aquellos vectores que tienen como módulo la unidad. En este caso, el vector unitario Y estará siempre en el eje X, el vector unitario J estará siempre en el eje y el vector unitario K estará en el eje Z, ¿no? O sea que estos son los 3 vectores unitarios, los cuales nos sirven como referencia para luego poder representar las componentes de este vector con estas magnitudes. Bien, inicialmente, 2i. 2i es este vector, ¿verdad? Es positivo en el eje X representado con este vector precisamente hasta acá, el 2i. El 4j nos indica en el eje, en este caso, Y, por lo tanto, 4j representamos con un vector trazado hasta este punto. Y finalmente el 3k. 3k está en el eje Z, precisamente trazado, en este caso, nos indica este vector trazado precisamente hasta este punto. Ahora bien, por otro lado, en función de estos vectores 2i, 4j y 3k, ¿no es cierto? Queremos es representar el vector en el espacio. Entonces, simplemente con 3 trazos podemos ya representar este vector. Por ejemplo, la paralela de 4j ya trazamos desde acá hasta este punto. Y la paralela del 2i trazamos desde este punto hasta este punto, ¿no es cierto? Y desde este punto trazamos, en este caso, el vector 3k o la componente 3k. Es como representar en este caso este vector 3k, precisamente bajarlo de esta forma hasta este punto, ¿no es cierto? Y obviamente respetando su magnitud, ¿no? O su tamaño, ¿no es cierto? Y trazando hasta este punto. Ahora, una vez que hemos trazado estas 3 paralelas en el eje Y, este es en el eje X y este es en el eje Z, entonces el vector que buscamos va a ser un vector trazado desde el punto origen precisamente hasta este punto, donde termina el trazado de los vectores, en este caso paralelos, ¿verdad? O sea que este es el vector B en el espacio, el cual es representado por estas componentes 2i, 4j y 3k, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cómo hallamos el módulo de este vector B? Se halla con la formulita, en este caso, de Pitágoras, en 3 dimensiones, ¿no es cierto? En este caso, entonces, para hallar el módulo de este vector o su magnitud o cuánto mide, entonces estaríamos hablando, en este caso, del 2 elevado al cuadrado más el 4 elevado al cuadrado y más el 3 también elevado al cuadrado, ¿no? Todos son positivos, todo es una raíz cuadrada. Y de acá notamos que nos va a dar raíz de 29, ¿no? Porque 4 elevado al cuadrado es 16, acá 2 elevado al cuadrado es 4, 16 y 4 sabemos que es 20, y acá 3 elevado al cuadrado es 9, o sea que sumando nos da 6 de 29. Y si sacamos los 6 de 29 nos da 5,38.
Bien, entonces de esa forma hallamos el módulo de este vector en el espacio. Ahora bien, por otro lado, también podemos hallar la dirección de este vector. ¿Cómo hallamos la dirección de este vector? En este caso, aplicando cosenos directores. Por ejemplo, para hallar este ángulo alfa, ¿cómo hallamos? Directamente relacionando la componente en el eje, en este caso, X, que es el 2, y dividido entre su módulo, o sea, el módulo de este vector B. Va a ser 2 dividido raíz de 29, ¿no? Entonces, haciendo esta operación y despejando alfa, nos va a dar directamente 68,19 grados. Ahora, ¿cómo hallamos el ángulo beta? O sea, el ángulo del mismo vector B respecto al eje Y. Vamos a hallar relacionando a la componente en el eje Y, en este caso 4, y dividiendo entre el mismo módulo del vector B, ¿no? O sea, 4 sobre 6 de 29. Entonces, esta relación, bueno, haciendo operaciones y despejando beta, vamos a llegar a 42,03, ¿no? Y finalmente, el ángulo respecto al eje Z, vamos a hallar también, relacionando esta vez la componente en el eje Z, que es el 3, ¿no es cierto? Acá está el 3, y dividiendo otra vez entre el módulo de este vector, 6 y 29, ¿verdad? Entonces, una vez haciendo esta relación, ¿no? Y despejando el ángulo delta, nos da 56,14 grados. De esta forma se halla la dirección de este vector B, ¿no? Como también se halla el módulo de este vector B, les repito, debido a estas componentes. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, ingresando ya a la parte de operaciones, en este caso, hablando ya del producto de vectores, colocamos como subtítulo producto escalar. El producto escalar está definido como el vector B1 multiplicado escalarmente con el vector B2, y esto es igual al módulo del vector B1 multiplicado por el módulo del vector B2 y multiplicado por el coseno del ángulo que forman precisamente ambos vectores, ¿no? Por ejemplo, para aclarar, si estamos hablando de vectores en 3 dimensiones, vamos a asumir de que el vector B1 tiene como componentes 2i menos 3j más 5k. El vector B2 tiene como componentes 3i más j menos el 2k. Ahora bien, lo que queremos calcular ahora es la operación, en este caso, por ejemplo, sumando el vector B1 más vector B2, pero multiplicado escalarmente con el vector B1 menos el vector B2, ¿no? Entonces, ¿de qué manera realizamos esta solución? Inicialmente acá vamos a hacer operaciones de la suma de estos dos vectores, ¿verdad? Vector B1 más el vector B2. Entonces, como acá tenemos ya las componentes de estos vectores, como es una suma, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a sumar acá, obviamente, es parecido en forma algebraica, ¿no? Las i's con las i's, jotas con jotas y las k's con las k's, ¿no? Por ejemplo, acá hacemos la suma. 2i más 3i vamos a tener 5i, ¿verdad? Acá, en el eje, es decir, con la componente j, menos 3j más j vamos a tener menos 2j. También acá, con respecto al vector unitario k, 5k menos 2k, en este caso vamos a tener el 3k, ¿no? En forma similar procedemos en este caso con la diferencia. Por ejemplo, vector B1 menos vector B2. Significa eso de que vamos a restar las componentes del vector B2, en este caso del vector B1, ¿no? Entonces acá tendríamos 2i menos 3i, va a ser menos i nada más. Acá menos 3j sería menos j, ¿verdad? Vamos a tener menos 4j. Acá 5k, acá sería más 2k, como estamos estando, más 2k, va a ser 7k, ¿verdad? Ahora sí, teniendo ya estos vectores B1 más B2 y B1 menos B2, ¿no es cierto? Entonces ahora sí realizamos la operación que nos pide, ¿no? Vector B1 más vector B2 multiplicado en forma escalar con el B1 más vector B2. Esta operación, ¿cómo la realizamos? ¿No? Según la definición del producto escalar, acá al multiplicar componentes con mismos vectores unitarios, directamente es como multiplicar acá los coeficientes, ¿no?
obviamente respetando la ley de signos. En este caso vas a tener 5 por menos 1 es menos 5 directamente. Acá con respecto a las jotas. Pero menos con menos sabemos que es positivo, ya de 8 va a ser 8, y 2 por 4 precisamente acá va a ser 8, ¿no es cierto? Antes separando de que menos y menos va a dar más, ¿verdad? Acá operando los componentes en K, positivo, positivo, vamos a tener positivo, ¿no es cierto? Y 6 por 7 sabemos que es 21. Ahora bien, operando, menos 5 más 8 más 21, directamente nos va a dar 24. Por lo tanto, este es el resultado, ¿no?, de esta operación que acá estamos dando como ejemplo, aplicando la definición del producto, en este caso escalar. ¿De acuerdo? Ahora bien, por otro lado, para aclarar un poco más este concepto de producto escalar, vamos a indicar, hallar el ángulo entre los vectores. Vamos a tomar en cuenta acá el vector B1 representado con el 2i más 3j menos k, y el vector B2 representado con el i más 3j más el 2k, ¿no es cierto? Entonces, queremos hallar precisamente el ángulo que forman estos dos vectores. Nosotros lo hacemos en forma analítica y luego vamos a hacer en forma gráfica, ¿no? A ver, es decir, voy a presentar en este caso precisamente estos vectores, ¿no es cierto? Indico del producto escalar, ¿no? Del producto indico escalar. Entonces, habíamos definido de que el producto escalar está dado por el vector B1 escalarmente multiplicado por el vector B2, y esto es igual al módulo del vector B1 multiplicado por el módulo del vector B2 y multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Bien, ahora como nos pide que hallemos el ángulo de esta misma relación, vamos a despejar el coseno de alfa. Despejando el coseno de alfa, vamos a tener vector B1 escalarmente multiplicado con el vector B2 y a la vez dividido entre el módulo del B1, vector B1, multiplicado por el módulo, en este caso, del vector B2, ¿no? Esta formulita así es representada, vamos a llamar una ecuación 1. Ahora bien, hay que hallar cada uno de estos elementos, ¿no es cierto? Pero decimos, a ver, en primer lugar, vector B1, escalarmente multiplicado con el vector B2, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a copiar las componentes del vector B1. El vector B1 notamos que está dada con el 2i, vamos copiando, más 3j, ¿no es cierto? Más 3j indicamos menos k, ¿no? Indicamos acá menos k. Y todo multiplicado en forma escalar con los componentes del vector B2. Y vector B2 está dada en este caso con el i, ¿no es cierto? Más el 3 en j, ¿verdad? Y más 2k. Indicamos más 2k. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el resultado de este producto escalar va a estar representado de la siguiente forma. Como habíamos indicado en el anterior ejemplo, y para hallar un resultado también de manera más rápida y directa, multiplicamos las componentes en i, las componentes en j y las componentes en k, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso vamos a tener 2i por i. Es como decir 2 por 1 nada más, y eso va a ser igual a 2, ¿no? Ahora bien, en cuanto a las j, acá tenemos 3j también por 3j, es como decir 3 por 3. Acá le decimos más y más, sabemos que es positivo, colocamos 9 directamente, ¿verdad? En forma similar procedemos con la componente k. Acá tenemos menos 1k multiplicado escalarmente con 2k, es como decir menos 1 multiplicado por 2, ¿no es cierto? Y eso va a ser directamente, en este caso, menos 2, ¿no? Entonces, de esta relación, llegamos a que el resultado va a ser directamente 9, ¿no? Entonces, el resultado del producto, en este caso, escalar. Pero además, tal como nos indica la fórmula dada, en este caso, por 1,
¿no es cierto? También tenemos que hallar, además indicaremos, hallar los módulos. ¿Cómo hallamos el módulo del vector B1? Es decir, de este vector. Entonces, bueno, habíamos dicho también en clases pasadas de que el módulo de un vector se calcula simplemente aplicando Pitágoras, ¿verdad? En este caso, entonces, si hallamos de B1, vamos a tener el 2 al cuadrado más el 3, en este caso también al cuadrado, ¿no es cierto? Y más, en este caso, el menos 1 al cuadrado. Y todo, obviamente, en una raíz cuadrada. ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, el módulo del vector B1 va a ser representada precisamente por esta relación. Y haciendo operaciones, fácilmente podemos llegar al resultado. Acá, 3 elevado al cuadrado es 9, acá menos 1 al cuadrado es 1, 9 y 1, 10, acá 2 al cuadrado es 4, nos va a dar raíz de 14. ¿Verdad? Pues muy bien. Ahora bien, de igual manera vamos a hallar el módulo más bien del vector B2, ¿no es cierto? Acá está el vector B2, sus componentes son 1, 3 y 2. Significa decir 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado, ¿no es cierto? Y más el 2 también al cuadrado. Y todo en una raíz cuadrada, ¿no? Entonces, también acá haciendo operaciones dentro de la raíz cuadrada, 3 elevado al cuadrado sabemos que es 9, 1 al cuadrado es 1, ¿no? 9 más 1, bueno, 10. Acá 2 al cuadrado es 4. 10 y 4 sabemos que es 14. ¿De acuerdo? Bien, una vez hallado también estos módulos, directamente vamos a emplazar en la ecuación 1, ¿verdad? Acá está nuestra ecuación 1, queremos hallar el ángulo, y reemplazando vamos a tener coseno de alfa. Acá nos indica de que inicialmente vector B1 escalarmente con el vector B2, pero esta operación ya la realizamos, ¿verdad? Y hemos obtenido 9, ¿no? Dividimos, dice, entre el módulo del B1. Acá está B1, acá la raíz, bueno, este módulo es raíz de 14, ¿verdad? Por otro lado, también, según la fórmula nos indica módulo de B2, del vector B2. Entonces, el módulo del vector B2 hemos obtenido raíz de 14, ¿no? Entonces, por lo tanto, haciendo esta operación, ustedes también, si es que tienen una calculadora cerca, ¿no es cierto? Pueden hacer esta operación y vamos a notar de que el ángulo que da entre estos dos vectores, ¿no? Es 77.63 grados. Es decir, que ustedes pueden comprobar este valor, ¿no es cierto? Ahora bien, hasta acá está hecho la solución analítica, pero gráficamente, ¿cómo los representamos? Aquí indicamos graficando, ¿no es cierto? Es decir, queremos saber en forma gráfica cómo representamos estos vectores y el ángulo precisamente entre ellos. ¿De acuerdo? Ahora bien, entonces, para hacer esta gráfica, lo que vamos a presentar precisamente va a ser estas coordenadas en los tres ejes. Me refiero a X, Y y Z, ¿verdad? Ahora, acá para hacer una buena gráfica tenemos que tomar en cuenta la componente mayor, ¿no es cierto? Acá notamos que es 3 entre los dos vectores, entonces tomamos como referencia, ¿no? Es como dividir en 3 partes estas líneas, por ejemplo, 1, 2, 3, y hasta acá ya tengo una referencia de los vectores unitarios, ¿no? Bueno, ya se vuelven más o menos. Es como decir I, J y K. Y en función a ello vamos a ir trazando los vectores. Por ejemplo, acá trazo el primer vector, ¿no? El cual está dada por, acá indico el vector B1. Pero el vector B1 tiene como componentes a 2i, ¿no? Entonces 2i estaría representada de esta forma. Voy a colocar simplemente puntos. Acá está el 2i. 3j, positivo, 1, 2, 3, hasta acá, ¿no? Menos k, pero menos k está en el eje negativo del eje z.
Si positivos son z desde el punto de origen hacia arriba, y los valores negativos va a ser directamente representándolo hacia abajo. ¿No es cierto? Si este lado son los z positivos, esta va a ser los z negativos. Y si acá tenemos el vector unitario k, entonces menos k seguramente va a estar representado hasta este punto. ¿De acuerdo? Ahora bien, en base a estos tres puntos queremos representar el vector en el espacio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar paralelas, ¿no? Esta paralela lo represento de esta forma, y esta otra paralela que está en el eje X lo represento de esta manera, ¿verdad? Y desde este punto tengo que trazar esta otra paralela que está en el eje Y, es decir, directamente trazo de esta manera hasta este punto, ¿no es cierto? Es decir, como si esta componente que está en el eje Y lo bajo directamente acá, ¿no? Obviamente respetando también su magnitud. Entonces, por lo tanto, como el trazado termina en este punto, entonces el vector B1 va a estar trazado desde el punto de origen precisamente hasta este punto, ¿no? Entonces, por lo tanto, este es el vector B1, representado por estas componentes, ¿no? Por otro lado, el vector B2, ¿cómo representamos? Acá nos indica el vector unitario Y positivo. Otra vez acá vamos a tener el punto y positivo nos indica acá, ¿no es cierto? 3J, bueno, 3J es este mismo punto, ¿no? Y 2K, positivo, esta vez en el eje Z, 1, 2, bueno, más o menos hasta acá, ¿no? Entonces, en función de estos puntos, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, tenemos que trazar el vector en el espacio. Entonces, esta paralela en el eje Y lo represento de esta forma, bueno, más o menos de esta manera, y esta paralela en el eje X lo representamos de esta forma, por ejemplo, ¿no? Y desde este punto tenemos que trazar la componente que está en el eje Z. Es decir, esta componente es como trasladarlo directamente acá, a este punto. Entonces vamos a tener un vector más o menos trazado hasta este punto, ¿no es cierto? Ahora bien, una vez que termina de trazar en este lugar, nuestro vector B2 va a estar representado de esta forma. Este es el vector B2, ¿de acuerdo? Dado por estas componentes. Ahora, el ángulo alfa que hemos calculado, como ustedes pueden darse cuenta, directamente va a ser este ángulo. Entre el vector B1 y el vector B2 representamos este ángulo de acá, ¿no es cierto? Este es el ángulo alfa. Y este ángulo alfa, precisamente, tiene el valor de 77,63. ¿De acuerdo? De esa forma definimos en este caso, o aclaramos más bien el concepto de el producto escalar y también la aplicación que tiene. Bien, por otro lado, y para acabar este capítulo de vectores, ¿no? Vamos a ver el concepto de producto vectorial, ¿no? Producto indicaremos vectorial. Bien, producto vectorial, ¿cómo se define? También está definido en este caso con el vector B1, pero esta vez ya se coloca este signo, significa producto vectorial. Vector B1 multiplicado vectorialmente con el vector B2, y esto va a ser igual al vector B1 módulo multiplicado con el vector B2, también módulo, pues esta vez multiplicado por el seno del ángulo, en este caso alfa. ¿De acuerdo? Entonces, una vez definido de esta forma, voy a aclarar con un ejemplo. A ver, directamente. Decimos acá ejemplo, ¿no? Por ejemplo, indicamos sean los vectores. Decimos los vectores, ¿no? Acá voy a tomar en cuenta un vector de 1 y también acá tomamos en cuenta un vector, en este caso de 2. ¿No es cierto? El vector de 1 vamos a tomar en cuenta de que está definido con las componentes. Tenemos, a ver, I menos el 2J, bueno,
siempre en 3 dimensiones, ¿no es cierto? Y menos 2J decimos más el 3K. Aquí indicamos más el 3 en K, ¿no? Por otro lado, el vector de 2, ahora tomar en cuenta que está dada por las componentes, a ver, 4i, ¿no es cierto? Acá indicamos más el j, ¿verdad? Y su componente en el eje z, vamos a tomar en cuenta que es el menos 2, que les indico, menos el 2 en K, ¿no? Ahora bien, una vez entonces, dado estos vectores, acá la pregunta es, a ver, la pregunta es, en función de estos vectores, decimos hallar, indicaremos vector B1 multiplicado vectorialmente con el vector, en este caso, B2. Bueno, haciendo la solución. En los apuntes que les he enviado, está definido en forma detallada, ¿no es cierto?, cómo se puede hallar en este caso el resultado de este producto vectorial. Además, si hallamos el resultado de este producto vectorial, nos va a dar un nuevo vector, ¿no? No es un número, como en el caso del producto escalar, sino al aplicar concepto del producto vectorial, directamente nos da como resultado un nuevo vector, como vamos a ver precisamente en este ejemplo. A ver, acá directamente voy a aplicar matrices y determinantes para hallar el tercer vector. Por ejemplo, nos pide que hallemos vector B1 multiplicado vectorialmente con el vector B2. En acá procedemos vector B1 multiplicado vectorialmente con el vector B2, ¿no? En acá voy a trazar el signo de la matriz, bueno, algo así más o menos, ¿no es cierto? Y en la primera fila se coloca los vectores unitarios IJ y JK, ¿no? Bueno, y JK, ¿no es cierto? Y en la segunda fila se colocan los coeficientes del vector B1. Acá nuestro ejemplo está dado con 1, menos 2, 3. Les colocamos 1, menos 2 y 3. Respetando siempre el orden, ¿no? Y en la tercera fila copiamos los coeficientes del vector B2. En nuestro ejemplo está dado con 4, 1, menos 2. Entonces acá tenemos 4 más 1 precisamente, y acá el menos 2. ¿Verdad? Pero además acá hay que intercambiar los signos, ¿no? Es decir, intercalar más bien. La I siempre va a ser positiva, J negativa, y la K va a ser también positiva. En base a ello vamos a hallar determinantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tenemos ya esta relación planteada, ¿no? Entonces, para hallar un nuevo vector, aquí indicamos vector B1 multiplicado en forma vectorial con el vector B2, ¿no? En primer lugar, lo que hacemos es tomar en cuenta el vector unitario I, que está con el signo positivo. Es como bozar esta fila y esta columna, y operamos solamente con estos 4 números, ¿no? En forma cruzada, ¿no es cierto? Es decir, menos 2 por menos 2 sabemos que es 4, ¿no es cierto? Y luego operamos 3 por 1, pero al operar 3 por 1, en este caso, cambia de signo, ¿no? 3 por 1 es positivo, al cambiar de signo, si 3 por 1 es 3, al cambiar el signo va a ser en este caso menos 3, ¿no es cierto? Bien, ¿qué pasa con el otro vector unitario? Acá respetamos el signo, nos indica que es menos j. Ahora operamos estos 4 números, ¿no? Es como bozar ahora esta columna y esta fila. Solamente operamos, les repito, con el 1, 3, 4 y menos 2. Entonces, acá tendríamos 1 por menos 2, sabemos que es menos 2, ¿no es cierto? Por otro lado, 3 por 4, estamos hablando de 12, ¿no? 3 por 4, 12 positivo, pero como cambia de signo va a ser menos 12. ¿De acuerdo? Y finalmente operamos en este caso con el vector unitario K.
¿no? ¿Qué pasa con el vector unitario K? ¿No? Es como borrar esta columna y esta fila, y operamos solamente con estos cuatro números, ¿no es cierto? Entonces acá tendríamos 1 por 1, sabemos que es 1, ¿verdad? 4 por menos 2 es menos 8, pero para hacer operaciones va a ser más 8, ¿no es cierto? Voy a tener precisamente más 8, ¿no? Ahora bien, entonces vamos en este caso ya realizando operaciones, vector B1 en este caso por el vector B2. Bien, acá en este primer término 4 menos 3 es 1 y simplemente tendríamos el vector unitario I, ¿verdad? Acá tenemos menos 2 y menos 2 es menos 14, pero con el menos que está adelante se vuelve más 14. Tendríamos más 14 de J, ¿de acuerdo? Operamos con el vector unitario K, 1 más 8 sabemos que es 9, y acá vamos a tener más el 9K. Por lo tanto, este es el resultado al hacer esta operación vectorial con estos vectores. O también decir de que el resultado de haber operado de esta manera, en forma vectorial, estos dos vectores, nos da lugar en este caso a un vector B3. Este vector B3 va a ser perpendicular al plano formado por estos dos vectores, ¿no es cierto? Entonces, al hacer esta operación B1 por B2 en forma vectorial, también diríamos que nos da un vector B3, y esto va a ser igual, vector unitario I más el 14 en J y más el 9 en K, ¿no? Esta es la forma de operar un producto vectorial dados dos vectores, ¿no es cierto? Bien, veremos un otro ejemplo, siempre con la facilidad, o más bien con el fin de aclarar un poco más estos ejemplos, ¿no? A ver, de la siguiente manera. Acá coloco nuevamente ejemplo, ¿no? Indico ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, esta vez vamos a hacer un ejemplo de aplicación, ¿sí? Entonces, acá les indico, sean los vectores. Indico los vectores. Bueno, decimos los vectores. Acá voy a representar un vector de 1, ¿verdad? El cual está dada por las componentes 3i menos el j y más, en este caso, el k, ¿no es cierto? Y por otro lado, represento un vector de 2, y este vector de 2 está dada con el 2i, ¿no? Menos 2j, indicamos acá menos 2j, y más el 3 en k, ¿no? Ahora bien, una vez dados estos dos vectores, lo que pretendemos calcular esta vez es, diremos, hallar, indicaremos el ángulo entre los dos, el ángulo, indicamos, entre los dos vectores, ¿no? Los dos vectores, aplicando, indicaremos la definición, decimos, la definición del producto vectorial. Del producto, decimos, vectorial, ¿no? Y el área, o sea, queremos calcular también el área. El área formado, indicaremos, y el área formado por los dos vectores. Decimos por los dos vectores, ¿no? Bien, entonces haciendo la solución en este ejemplo, más antes vamos a
aplicar la definición precisamente del producto, en este caso vectorial, ¿no es cierto? Entonces, al aplicar esa definición del producto vectorial, indicamos lo siguiente, ¿no? Acá entonces decimos, a ver, bueno, pues decía, de la definición. En este caso hemos indicado vector V1 vectorialmente vector V2, ¿no? Esto es igual al módulo del vector V1, dijimos, multiplicada por el módulo del vector V2 y además multiplicado por el seno del ángulo alfa. Pero esta vez voy a despejar el seno del ángulo alfa, ¿no es cierto? Y esto es igual al vector, indicamos V1, vectorialmente, vector V2, ¿verdad? Y dividido entre el módulo del vector V1, ¿no es cierto? Multiplicado por el módulo del vector V2, ¿no? Ahora, en este caso, para hallar el ángulo, decimos, para hallar, indicaremos el ángulo, ¿no? Esta ecuación así despejada, ¿no es cierto? Lo vamos a representar directamente con seno de alfa. Y esta multiplicación del vector V1 es vectorialmente vector V2, lo vamos a colocar en módulo, es decir, vector V1 multiplicado por el vector V2 en módulo, representamos, y dividimos en este caso también entre el módulo del V1 multiplicado por el módulo del vector, indicamos 2, ¿no? Llamaré en este caso ecuación E1. ¿De acuerdo? Bien, entonces el siguiente paso en este caso va a ser calcular el producto vectorial vector V1 por vector V2, ¿no? Y colocar el módulo, ¿no es cierto? Pero indicamos acá, ¿no? Haciendo esta operación. Ahora acá nuevamente voy a representar la operación de este producto vectorial, ¿no es cierto? Más antes con el vector V1 multiplicado en forma vectorial con el vector V2, ¿no? Nuevamente acá representamos la matriz precisamente en base a estos dos vectores, ¿no? Entonces, lo que haríamos inicialmente en forma similar al que hicimos, a ver, antes de hacer esta operación, ¿no? A ver, acá si estamos haciendo esta operación, esta vez con estos dos vectores, ¿no es cierto? Sí, está bien en el procedimiento que estamos haciendo, vector V1 indico con el vector V2, ¿no es cierto? Acá les decía, represento esta matriz, ¿no? Donde voy a aplicar determinantes. Entonces acá tengo I, otra vez J y otra vez acá el K, ¿no? Entonces acá nuevamente con los signos más, menos y más. Y en la segunda fila voy a representar los coeficientes del vector V1, el cual se ha dado con 3, menos 1, 1. 3, menos 1, en este caso 1. ¿No es cierto? Y en la tercera fila se presenta el vector V2 con sus coeficientes, en este caso 2, ¿no es cierto? Menos 2 y acá el 3. ¿Verdad? Bien, entonces de esa forma, en forma similar al que hicimos en el anterior ejemplo, vamos a ir operando, ¿no es cierto? ¿De qué manera? A ver, acá rápidamente, ¿no es cierto? Representamos con esta operación de la siguiente manera. Pero como estamos ya en el límite, jóvenes, dentro de poco tiempo se va a cortar. Entonces nos vamos a conectar nuevamente dentro de 10 minutos. ¿De acuerdo? Hacemos un breve descanso por 10 minutos. Vamos a terminar este ejemplo y vamos a hacer un otro ejemplo más. ¿De acuerdo? 10 minutos, jóvenes, volvemos a encontrarnos.